Muy buenas chicos, ¿qué tal vais? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy quería hablaros del deseo. El deseo es el punto de partida de todo logro. Da igual sea cual sea, que todo nace desde ese deseo interno que sentimos, un destello, un brillo que sentimos desde dentro sobre cualquier cosa que deseemos, nunca mejor dicho. Se dice que cuando es un deseo real es la voz de nuestro alma diciéndonos algo, hablándonos sobre algo que ya tenemos concedido, que en ese yo del futuro ya lo hemos conseguido, con lo cual es algo que si tenemos fe, creemos en ello y ponemos mucho trabajo y varios puntos que hablaremos ahora, lo tenemos ya concedido. Lo difícil muchas veces es escuchar de verdad esa voz de nuestro alma y ese deseo que nos viene de dentro. Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si quieres darme un follow y seguir un poco más mi día a día. Y como os decía sobre el deseo, es un grito, una voz, es la voz de nuestro alma diciéndonos un deseo que ya tenemos concedido. A lo largo de nuestra vida seguramente lo escucharemos varias veces, ya supongo que depende de cada persona, pero lo que yo me he dado cuenta, ya basándome en mi experiencia y pensando cosas del pasado, lo realmente difícil es escucharlo. Cuando tú estás perdido en la vida, cuando tú vas un poco sin rumbo, es imposible que tú escuches esos deseos del alma, esas voces. Es imposible que lo escuches y si crees que te nace algo, seguramente sea pues un deseo que viene desde, puede ser desde la envidia, desde cualquier pecado, por así decirlo, por así llamarlos, pero estoy seguro que que no es la voz de tu alma hablándote sobre un deseo que tienes interno de verdad, desde el amor, desde la fe, para algo de verdad que tienes que tener. Con lo cual, lo realmente difícil y lo primero que tienes que cambiar es convertirte en esa persona que es capaz de escucharse a uno mismo. Como todo es una práctica, al principio no se logra de la noche al mañana, es algo que hay que aprender, es algo que hay que practicar, pero que si tú vas día a día proponiéndote y cumpliéndote unos requisitos que tú mismo te pongas para llegar a ser esa persona que es capaz de escuchar la voz de su alma, que es escuchar pues un poco a tu yo del futuro. Si tú eres persistente y continúas con esos hábitos que te has puesto para llegar a ser esa persona, acabarás escuchándote, cada vez te costará menos y cada vez tendrás más facilidad a la hora de escucharte y llevarlo a cabo, porque cada vez tendrás más fe y estarás más seguro que una vez escuches eso, es que se va a cumplir sí o sí si pones el trabajo necesario para que eso ocurra. Es importante cuando hablamos de deseo que tiene que ser algo de verdad que sintamos desde dentro, ya que es el punto de partida para cualquier sueño o anhelo de éxito, para todas esas personas como Elon Musk, como el de Apple, cualquier persona que consideremos que ha llegado a algo exitoso en la vida, que ha aportado algo a la sociedad, que ha impactado, todo, todo siempre ha comenzado desde un deseo, desde un pensamiento, desde un sentimiento que tienes desde dentro, un sueño que tú tienes en tu cabeza y es pues hablando por ejemplo del de Apple, pues todo lo que llegó a construir, él ya sintió ese deseo de que se cumplía antes de que pasara. Ya lo vio perfectamente en su cabeza antes de que pasara todo.
Con lo cual, el deseo es lo más importante porque sin él no vas a llegar a nada. Sin ese deseo, sin ese primer paso, sin ese punto de partida, no vas a llegar a conseguir ese logro jamás. Si no tienes un deseo de verdad en el que te obsesiones, no vas a llegar a lograrlo nunca. Y es que, como digo, te tienes que obsesionar de verdad con ese deseo. Tiene que ser tu único pensamiento. Tienes que saturar tu cabeza con ese deseo. Y por poner un ejemplo y dar un poco un paso a paso para poder lograrlo, me gustaría poner el ejemplo del deseo del dinero, ya que yo creo que es uno de los primeros que se tiene, o por lo menos uno de los que más se suele tener, por lo menos en mi caso, es uno de los primeros deseos que yo sentí de verdad que quería. Luego entendí muchos más que había estado escuchando de antes, pero mi cabeza, mi conciencia no era capaz de comprenderlo o de escucharlo en el momento en el que surgieron. O no lo llegué a entender como lo puedo entender ahora. Pero para que sea algo llamativo para todos y pues algo que todo el mundo desea es el dinero. Y para empezar, cuando hablamos de deseo, tiene que ser algo real. No tiene que ser que tú hoy digas, joder, ojalá tuviera 1.000 euros para poderme ir este fin de semana a no sé dónde. Si es un deseo de verdad, no va a ser algo para hacerlo ya. Seguramente sea algo grande, que cueste trabajo, sacrificio y tiempo conseguirlo, pero que si se siguen todos los pasos que ahora hablaremos y se aporta pues, una serie de hábitos, de características, estoy seguro que se logrará. Cuando hablamos de conseguir ese dinero, ese deseo del dinero, el propio deseo no nos va a traer ese dinero. O sea, el que tú te sientes y lo desees de verdad, si te quedas en tu sofá sentado, por mucho que tú pienses en ello, lo manifiestes y no pares de darle vueltas, satures tu cabeza con el dinero, simplemente quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, eso al final no te va a traer absolutamente nada. Lo que sí que estoy seguro que te lo va a traer es un deseo real de dinero más una obsesión por esa cantidad de dinero que ahora hablaremos, más planear unos medios definidos para conseguir ese dinero, poner la acción para conseguir ese dinero y una firmeza que no admita fracasos. Que pase lo que pase, siempre sigas y sigas con los pasos para llegar a cumplir ese deseo por el dinero. Si tú sumas estas características que acabamos de decir, estoy seguro que conseguirás el deseo, la cantidad de dinero de deseo que tú te hayas planteado. Y es que sí o sí tienes que, cuando tú piensas en ese deseo, sí o sí te tienes que ver ya con ese deseo. Hablando de dinero, te tienes que ver ya con ese dinero, tienes que sentir ese dinero. Te tienes que imaginar tocándolo, te tienes que imaginar, sea cual sea la cantidad, que ya lo tienes. Si vamos a poner que deseas 1.000.000 de euros, porque es una cantidad redonda, te tienes que ver ya con esa cantidad de dinero, te tienes que sentir, tienes que imaginarte pues tocándolo, tienes que ver lo que podrías hacer con ese dinero. Tienes que añadir a ese deseo, a esos pensamientos, le tienes que añadir sentimientos y emociones. Porque si a tu deseo no lo unes sentimientos y emociones, por mucho que tú te obsesiones, que planees un medio definido, que si tú no le añades sentimiento y emoción, nunca va a llegar a tu subconsciente. Porque como sabemos, sin sentimientos nunca va a llegar. Con lo cual, te tienes que visualizar de verdad, tienes que sentir ese dinero, tienes que sentir ese dinero, tienes que sentir esa persona que es capaz de tener ese dinero, de retener ese dinero. Tienes que de verdad verte en posesión de la cantidad de dinero que hayas deseado. Y ahora vamos a hablar de unos pasos, un paso a paso para llegar a conseguir
con el ejemplo del dinero, del deseo de ese dinero. Y el primer son 6 puntos. Y el primero de ellos es que cuando tú deseas dinero, no vale como decíamos, con desear dinero. Tienes que ser muy determinante en la cantidad. Tienes que tener muy clara una cantidad en la mente. Sea cual sea, yo te invito a que sueñes a lo grande. Cuanto más grande el objetivo, más grande tiene que ser tu autoconcepto de poder conseguirlo. Así que tienes que tener clara que sea una cantidad, la que tú sientas que tiene que ser, la que tú desees que sea, pero esa cantidad fija. Tienes que dejarlo claro, no vale con desear mucho dinero porque seguramente para ti 20.000 euros pues a lo mejor puede ser mucho dinero, pero a otra persona no. O para ti 20.000 euros es mucho dinero, pero por lo que sea, pues tú al desear solo mucho dinero, te llegan 100 euros y es que 100 euros para depende de qué persona es mucho dinero. Con lo cual tiene que ser una cantidad exacta, una cantidad fija. Más adelante hablaremos de la ley de la concreción, que, bueno, que es por lo que tiene que ser una cantidad fija y determinada. El segundo punto es que tenemos que determinar qué vamos a dar a cambio de ese deseo, de esa cantidad exacta de dinero. Como se dice, nadie da duros por pesetas y es que todo en esta vida, todo tiene un precio. Con lo cual tienes que concretar qué estás dispuesto a dar por ese deseo y lo tienes que llevar a rajatabla. Porque si no pagas el precio, nunca obtendrás el premio, por así decirlo. Con lo cual, tienes que tener muy claro lo que vas a pagar para conseguir ese deseo. El tercer punto es que tienes que tener también muy claro el plazo en el que tienes que tener ese dinero. Hablando en nuestro ejemplo, tienes que tener un plazo determinado con una fecha o unos meses, pero un plazo cerrado. Tienes que tener hasta ahora una cantidad de dinero exacta, tienes que tener muy claro el precio que vas a pagar por esa cantidad de dinero y tienes que tener muy claro el plazo en el que lo vas a tener. ¿Vale? Esas tres cosas las tienes que tener muy claras, sin moverse, sin nada de nada. Por mucho que se vaya acercando la fecha límite, tienes que mantener la fe, ya que imaginemos que te has puesto 6 meses. Puede ser que los primeros 4 meses no haya pasado absolutamente nada porque se esté, digamos que cocinando todo para que al final te llegue pues ese deseo, esa cantidad de dinero de golpe o de la forma que sea o más rápido de lo que tú te piensas, pero que sea al final. Con lo cual, durante ese periodo de ese periodo de tiempo que tenemos definido ya y que tenemos claro, tienes que mantener la fe al 100% de que se va a lograr, porque tú ya estás pagando el precio por ello. Tú no has fallado en pagar el precio, con lo cual ese deseo se va a cumplir, sea el último día o sea el primer día. Pero tienes que tener desde el primero hasta el último día esa fe totalmente activa y al 100% de que se le va a conseguir y que lo vas a lograr. El cuarto punto es que tienes que idear un plan definido. Tienes que idear un plan definido para conseguir este deseo que tú mismo te has propuesto. Tienes que pues definirlo. Una vez estés escuchando este vídeo, escríbete los puntos en un papel y desde hoy define el plan, aparte de los 3 puntos anteriores, define el plan y ponte desde ya a cumplirlo. De inmediato, no digas mañana, mucho menos, no, pues el mes que viene empiezo el... No, esto es desde ahora, desde ya. Es de inmediato. Tienes que ponerte de inmediato a seguir ese plan definido. O sea, desde este mismo vídeo que termines de escuchar los 6 puntos, vete punto por punto y cuando llegues aquí define el plan y desde el minuto 1
ponte a trabajar en ello para conseguirlo. El siguiente punto, el punto número 5, es que tienes que redactar una declaración muy importante que sea a mano, ni ordenador, ni en el móvil, ni nada de nada. Tiene que ser papel y boli, a mano, de puño y letra, una declaración que sea clara, ¿vale? De los puntos anteriores. Tienes que escribir pues la cantidad exacta de dinero que quieres, tienes que escribir lo que estás dispuesto a pagar por ese dinero, tienes que dejar muy claro el plazo de tiempo que tú te has propuesto para conseguir esa cantidad de dinero y tienes que escribir tu plan definido. Esas 4 cosas las escribes en una declaración de puño y letra. Te aconsejo que sea directa, no te vayas por las ramas, que sean 4 frases, por así decirlo, en el que esté todo claro, un párrafo, que estén las 4 cosas claras, que sea básicamente claro, conciso y directo. Y el último punto, el último paso, el sexto, es coger esa declaración, la tienes yo, por ejemplo, la llevo siempre encima, la llevo detrás del teléfono en la carcasa para que siempre la tenga a mano, aunque yo, bueno, por ahí detrás se verán que hay papeles por toda la casa pegados, ya que yo me voy poniendo mensajes para ir leyéndolos según esté en alguna habitación de la casa, en otra, en la nevera, en la puerta antes de salir de casa, aquí que es donde más paso tiempo, donde más tiempo paso, que esté constantemente viendo esos mensajes, pero esa declaración la tienes que llevar siempre contigo. Yo te aconsejo que cada vez que no sepas qué hacer, cada vez que estés, que veas que dudas, que veas que no tienes nada que hacer, que estés perdiendo el tiempo en redes sociales, en YouTube, en TikTok, en donde sea, sacas tu declaración y la lees una y otra vez. Recomiendan que mínimo sea 2 veces, que sea que sí o sí tiene que ser lo primero que haces al despertarte, leer tu declaración, y lo último que haces antes de dormirte. Sí que te lo aconsejo porque al despertarnos y justo antes de dormirnos, como estamos en un estado diferente mental, estamos un poco en otro plano, por así decirlo, es más fácil que se grabe en nuestro subconsciente, ¿vale? Entonces, sobre todo antes de dormirnos, lo último que tienes que hacer es leer tu declaración y si puedes mentalmente repasarla e ir leyéndote esa declaración porque realmente, o sea, la realidad es que te la aprenderás de memoria o así deberías, la vas a poder repetir una y otra vez estés donde estés, ¿vale? Yo en mi caso, cuando hablamos de obsesión, es al 200%, me la sé de memoria y estoy constantemente repasándola. Cada vez que puedo, pues la voy repasando. Cuando voy por las mañanas a caminar o a correr, antes me ponía música siempre, ahora directamente me pongo los cascos para no escuchar tanto lo de fuera y voy repitiéndome una y otra vez, me voy diciendo la declaración que yo escribí, con lo cual esta declaración tiene que estar siempre con nosotros para que la tengas presente. Si puedes, póntela en varios sitios para que la veas. Es importante para mí, o yo creo que depende mucho de con quién vivas, de nuestro entorno y todo, que no se lo digas a nadie, nadie que pueda dudar, nadie que pueda sembrar alguna duda. Absolutamente, si no se la dices a nadie, mejor que mejor. Si se la dices a alguien que te va a apoyar, que te va a empujar y que va a ser pues una mano en la que agarrarte para cumplirlo, vale, mi consejo es que no se la digas a nadie. Pero si por lo que sea puedes, o vives con alguien así, o vives solo, pégatela por diferentes sitios de la casa para que estés constantemente viéndola. Ponla en todos los sitios que puedas, que sean en tu lugar seguro, por así decirlo, para que constantemente la estés leyendo y estés saturando tus pensamientos con esa declaración. Así que esos son los 6 puntos que a mí me ayudaron, que me siguen ayudando, para conseguir un deseo. El escribir, hablando de dinero, la cantidad exacta, el precio a pagar, el tiempo en el que lo vamos a conseguir, el plan definido, escribir la declaración y leerla mínimo
2 veces al día, antes de dormir y por la mañana. No quiere decir que la leas una vez, léela las veces que quieras, cuantas más, yo creo que mejor, pero en esos 2 momentos sí o sí tiene que ser imprescindible. Lo primero que hagas en el día y lo último que hagas antes de acostarte. Así que si se te ocurre algún paso que veas necesario o algún paso no has entendido, pues ir a mi Instagram, José Hernández Kaizen, y decírmelo por ahí, cualquier duda, o ponérmelo en los comentarios del vídeo. Nos seguiremos viendo en los próximos vídeos. Chao, chao.